Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más a un webinar de Aula Planeta en Madrid 5E. En el webinar de hoy vamos a ver cómo podemos enriquecer nuestros cursos del aula virtual con Madrid 5E. En primer lugar, hoy vamos a estar Laura Díaz como asesora pedagógica del área de Madrid en el chat, pues resolviendo dudas, haciendo aportaciones, etcétera. Cristina Esteve, responsable de formación, también va a estar por el chat moderando y resolviendo alguna duda. Y me presento yo, soy David Romero, ya me habréis visto en otros webinars y soy asesor pedagógico en el área de Madrid. Por otro lado, además tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, en donde vamos colgando los webinars que ya hemos hecho, como los futuros, estos que estamos grabando y realizando durante estos días en directo, así como algunos vídeos a modo de tutoriales, guías y material formativo. Por otro lado, tenemos una serie de Google Sites, que ahora alguna de mis compañeras lo pasará por el chat, preguntas comunes y sus respuestas de cara a resolver lo que viene siendo las típicas dudas cuando empezamos a funcionar con estos materiales y estos recursos. Por otro lado, comentaros que tenemos un canal abierto de Telegram, que ahora mi compañero también os pasará el enlace, y si no lo podéis buscar desde la lupita del propio Telegram, en donde, bueno, es un grupo de Aula Planeta Madrid 5E, en donde ya hay casi 200 profesores de la Comunidad de Madrid, y es un lugar en donde se van respondiendo dudas, se van haciendo comentarios y es un espacio comunicativo. También se van haciendo avisos de la plataforma, etcétera. Por último, recordaros que tenemos nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, donde se van haciendo publicaciones de forma continua. ¿Qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Bueno, desde la consejería se ha puesto a disposición de todos los docentes y de sus aulas virtuales en la Comunidad de Madrid más de 20.000 recursos. Estos recursos son desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Estos recursos los tienen disponibles tanto profesores como el alumnado. Además, junto a estos recursos se está ofreciendo un plan de formación. Este plan de formación pasa por varias vías. La primera es una directa con el profesorado a través de estos webinars que se vienen haciendo desde septiembre. Por otro lado, tenemos varios planes de acompañamiento a los centros educativos. ¿Qué es este plan de acompañamiento? Bueno, en los centros, a través de los seminarios o de los PFCs, pueden solicitar formación acreditada en torno a la formación de Aula Planeta y de sus recursos. Por otro lado, para aquellos centros que ya tengáis completos las horas de seminarios, de reuniones y de PFCs, podéis solicitar un acompañamiento ya fuera de esas horas de formación acreditadas para enteraros de qué va este proyecto y cómo empezar a trabajar con los recursos que se han puesto a disposición para todas vosotras. Además, y en último lugar, a nivel formativo se está trabajando en conjunto con cada CETIF y con el CRIF de las Acacias para integrarnos tanto en sus cursos de formación como estamos evaluando la posibilidad de abrir un seminario propio. Para no enrollarme más en esta presentación, voy a pasar directamente al aula virtual. Bien, la semana pasada, el martes, tuvimos un webinar más de nivel de inicio, ¿no? De cómo empezar a arrancar con el aula virtual. Este webinar pretende ser un poquito la continuación de aquel webinar de la semana pasada, que si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque tenéis a vuestra disposición el calendario de webinars en donde si hacéis clic en cada título, podéis ver los webinars en diferido. Entonces, hoy vamos a continuar desde ese nivel. La semana pasada fuimos muy insistentes en este engranaje de aquí, porque desde aquí teníamos la opción de activar la edición. Hoy vamos a partir desde editar ajustes. ¿Por qué queremos hacer esto? Desde editar ajustes podemos editar los ajustes básicos de mi curso dentro del aula virtual de Educamadrid, de mi centro. En este caso yo puedo cambiar, por ejemplo, el título del curso. En vez de llamarle Madrid 5E, podré llamarle Madrid 5E Aula Planeta 26 de octubre. Después hay que añadir un nombre corto del curso. Esto es obligatorio, pero no es nada excesivamente importante.
Con poner la abreviatura sería más que suficiente. Tenemos otra serie de opciones, cada una con su propia explicación. Pero bueno, a nivel medio de formación, creemos que esto sería lo más interesante para vosotros. Además de una pequeña descripción junto al título del aula virtual. Vamos a guardar los cambios y a mostrarlos. Y desde fuera se vería así. Este es el nuevo título del curso y esta es su descripción. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, si os fijáis, aquí arriba a la izquierda hay un botón que parece que sirve para ampliar, pero en realidad lo que hace es desplegar un menú lateral. En este menú encontramos una serie de opciones. Ahora entraremos en algunas de ellas. Vamos a entrar en primer lugar a la de participantes. En participantes podemos ver todas las personas que están matriculadas en nuestro curso, ya sean estudiantes, profesores, gestores o administradores. Si yo quisiera matricular a algún alumno nuevo, tendría que hacer clic en matricular usuarios. Como podéis ver, el rol que se le asigna por defecto es el de estudiante, pero también hay otras opciones, como profesor, profesor sin permiso de edición, que esta es muy recomendable para los assistants de cada aula o de cada centro, estudiante y padre tutor. Para que un alumno aparezca en esta lista, tiene que estar dado de alta en Educamadrid y desde Educamadrid se tiene que asociar su usuario a nuestro centro. En este caso vamos a matricular a estos alumnos. Alumno 2, alumno 4 y alumno 3. Por último, hacemos clic en matricular. Como veis, antes de que yo le dé a matricular, he escrito su nombre. Podría haber escrito también su correo. Es indiferente. Hago clic en matricular usuarios y de forma automática se han cargado estos 3 usuarios. Vemos que ha aumentado el número total de participantes de 5 a 8. Aquí aparecerían estos estudiantes nuevos con su correo electrónico de Educamadrid. Además de este método de matriculación, existen otros métodos. Sin embargo, esto sería un poquito en profundidad para este webinar y no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es ver este tipo de pildoritas más concretas para arrancar con nuestra aula virtual y para enriquecerla. De todos modos, vuestro coordinador TIC del centro, o si no, en diferentes tutoriales de la Mediateca de Educamadrid, podéis encontrar cómo configurar otras formas de matricular a los estudiantes como la automatriculación. Vuelvo al inicio de mi aula virtual. He matriculado a los estudiantes. Ahora lo que quiero hacer son grupos de estudiantes. Como veis, vuelvo a la pestaña de participantes, hago clic en este engranaje y me voy a grupos. En esta aula virtual yo no tengo ningún grupo creado. ¿Para qué nos puede servir crear grupos dentro del aula virtual? Nos puede servir, por ejemplo, para trabajos de alumnos. Nos puede servir para adaptaciones curriculares. Por ejemplo, si tenemos un determinado grupo de alumnos, pues creamos un grupo específico para ellos, haciendo clic en crear grupo. Por ejemplo, adaptación curricular individual de ciencias sociales. Este campo no hace falta rellenarlo y esta descripción es para nosotros. Como hemos puesto este nombre de grupo, nosotros ya como profesores sabemos cuál es la finalidad de este grupo de alumnos. Podemos permitir o no permitir que los alumnos tengan mensajería instantánea dentro de su grupo, con esta opción de aquí, mensajes de grupo. Guardamos los cambios y ya tendríamos un primer grupo creado. Esta opción también nos podría servir, por ejemplo, si tenemos alumnos de más de una clase matriculados dentro del aula virtual. Podríamos tener, por un lado, a los alumnos, por poner un ejemplo, de sexto de primaria A y de sexto de primaria B, y colgar todos los contenidos de matemáticas, pero a la hora de asignar tareas, asignar ejercicios, asignarlos diferenciando entre el grupo de sexto A y el grupo de sexto B. ¿Cómo agrego yo
alumnos a los grupos. Como veis, si yo hago clic en este grupo, aparece aquí la lista. En este caso, hay un total de 0 alumnos. Por lo que para agregar o quitar usuarios hay que hacer clic en este botón. A la izquierda tenemos los miembros de este grupo, ACI Ciencias Sociales. Y a la derecha, los miembros, mejor dicho, los usuarios que hay dentro de nuestra aula virtual. Entonces, vamos a agregarlos y van a pasar de esta columna, de la columna de la derecha, a la de la izquierda. Agrego uno y agrego dos. Ya estarían agregados. No hace falta darle alguna opción de guardar o enviar o lo que sea, ¿veis? Regreso a los grupos y ya tendríamos dentro de nuestro grupo ACI Ciencias Sociales a 2 estudiantes. ¿Por qué hemos visto esto de los grupos? Por lo que he mencionado hace un rato. Si queremos enviar algunas actividades concretas a algunos alumnos en concreto, a la hora de restringir las actividades, elijo restricción por grupo y ya elijo este grupo. Esto lo veremos un poquitín más adelante. Vuelvo a mi curso. Y aparte de participantes, veis que hay una serie de ítems, ¿no? En esta lista. Otro de los más importantes es el de calificaciones. También está competencias, insignias en el caso de que queramos utilizar algún tipo de gamificación. Y luego ya lo que vienen a ser las diferentes secciones de nuestra aula virtual. General, tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, en este punto ya hemos visto cómo crear grupos, ya hemos visto este menú desplegable. Vamos a ver algo básico de repaso de la semana pasada, que es cómo añadir y quitar secciones a mi aula virtual. En primer lugar, lo que he hecho ha sido ir a la parte superior de la pantalla, la parte derecha superior, y hacer clic en este engranaje que se llama menú de acciones. Dentro de él, lo vuelvo a repetir, he hecho clic en activar edición. ¿Qué nos permite activar la edición? Activar la edición es algo fundamental que nos permite añadir actividades o recursos. Nos permite editar el nombre de estas actividades o estos recursos. Nos permite agregar secciones o temas dentro de nuestra aula virtual. Veis que yo tengo 4 temas o secciones, como los llama la aula virtual, pero podría añadir, por ejemplo, 5 de golpe. Y se añade. Puedo borrarlas con la edición activa. Hago clic aquí en editar dentro de lo que sería el título de la sección a la par y borro el tema. Puedo ocultar un tema entero, es decir, a mí, por ejemplo, me interesa ahora que vamos a ponernos en el caso de que acabamos de empezar justo el curso ahora y quiero ocultar los temas y que los alumnos solo vean lo que hemos dado en clase, pero no queremos que vean lo que no hemos dado en clase. Para ello yo me voy con la edición activa, por supuesto, a la sección que quiero ocultar, hago clic en editar y le doy a ocultar tema. De este modo, si yo me metiese como estudiante, no vería nada. Vamos a hacer la prueba de cómo se ve. Me voy a mi perfil, le doy a cambiar rol y elijo el rol de estudiante. Aquí vemos el listado completo de los temas. Vemos que tenemos tema 1, tema 2, pero este tema 2, nuestro profesor, en este caso hemos sido nosotros mismos, lo hemos ocultado de tal modo que vemos cuál es el título, pero no lo tenemos disponible para su acceso. Vuelvo al rol del profesor. Vamos a activar otra vez la edición. Voy a dejar este tema mostrado. Con la edición activa, además podemos, como ya he dicho, cambiar el nombre de cada sección. ¿Cómo se hace esto? Hay 2 maneras. O editando el tema, o con el lapicerito de aquí, que aparece al lado del título, hago clic en él y escribo. Una vez que tenga el título, como dice aquí arriba, hay que hacer Enter, hay que hacer clic en Enter para finalizar. Pulsamos la tecla y ya se guardaría el nombre del tema.
Lo mismo con las actividades. Vamos a poner aquí ejemplo para ejemplificar esta acción y vemos que el título de la actividad ha cambiado. Vale, en este caso voy a borrar alguna sección que no voy a utilizar y veis que el proceso es muy rápido. Una cosa que no he explicado es que con esta cruceta del lateral izquierdo, por el otro lado, podemos, como nos da la sensación, ¿no? Es intuitivo, podemos mover cada sección y cada recurso. Es decir, yo quiero que este interactivo, por ejemplo, de las vertientes hidrográficas, pase a estar al inicio del tema. Pues hago clic, sin soltarlo, lo arrastro hacia arriba del todo y lo suelto. Funciona por coger, soltar, perdón, coger, arrastrar y soltar. O drag and drop del inglés. Bien. Vamos a ver ahora mismo algunos ejemplos de actividades o recursos que podemos añadir a nuestra aula virtual. Como ya os he explicado antes, si os fijáis, con la edición desactivada no tengo aquí ningún ajuste para añadir contenido. Sí que tengo los bloques de Aula Planeta, que estos vienen incrustados por defecto. Pero si yo quisiera añadir otro tipo de recursos, activo la edición y me voy a esta opción. Los recursos que se añadan, cada sección tiene el suyo, siempre se añaden al final de cada sección. Es decir, si yo ahora en la sección tema 2 añado un recurso, por ejemplo, URL, se va a añadir debajo de esta tarea. Vamos a verlo. Voy a hacer clic en añadir una actividad a un recurso. Vamos a agregar una URL. Aquí lo tenemos debajo del todo. A la derecha de cada tipo de recurso aparece una descripción. Es una descripción extensa, no la vamos a leer ahora, pero cada tipo de recurso tiene la suya. Cada tipo de actividad también. Incluido el caso de las actividades y recursos de Aula Planeta. Así como sus diferentes unidades. Como ya he dicho, voy a agregar una URL. En este caso, vamos a elegir un nombre para nuestra URL. Este nombre va a ser lo que van a ver los alumnos en el hipervínculo. Ahora vamos a elegir el enlace. Yo en este caso voy a utilizar un enlace, cambio de pestaña, del banco de contenidos de Aula Planeta. Este banco de contenidos es un entorno de investigación que se ha puesto también a disposición de las aulas virtuales y que recoge todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta. Luego, al final del webinar, lo vamos a ver un poco más en profundidad. Vamos a coger, por ejemplo, vamos a extraer a ver, un artículo de aquí, este mismo, por poner un ejemplo. Y ahora cojo la URL, la copio, vuelvo a donde estaba añadiendo mi URL, pego el enlace o URL de la cajita de aquí arriba, puedo poner una descripción. Le damos a mostrar la descripción en la página del curso para que los alumnos antes de pinchar vean la instrucción, en este caso. Guardamos y regresamos al curso. Y vemos que al final de esta sección del tema 2 se ha añadido este enlace, que efectivamente nos lleva a un artículo sobre atmósfera o atmosfera. En este caso no es un artículo relacionado con las ciencias sociales, es de lengua, pero sí que vemos que aquí ya nos llevaría a un artículo más de ciencias.
Vuelvo a mi aula virtual. Yo he agregado un enlace del banco de contenidos, pero evidentemente esto funciona con cualquier tipo de enlace que agreguéis. Lo que va a hacer al alumno le va a sacar del entorno de Educamadrid, del aula virtual del centro, y le va a llevar fuera. Otro recurso que podemos añadir o actividad son los recursos o actividades de Aula Planeta. Es decir, uno de estos más de 20.000 recursos de los que se ha hecho disposición para las aulas virtuales. Entonces, selecciono esta opción con el icono de la R de recurso y le doy a agregar. Aquí vemos un poco la tipología de recursos que existen. Esto nos va a llevar a una interfaz intuitiva que hemos desarrollado con el fin de facilitaros a vosotros, profesores, la adición de recursos en Moodle, que hay veces que vemos que es un poco compleja y bueno, hemos tratado de facilitarlo de la mejor manera posible. Ya no solo por su complejidad en Moodle, sino tanto por este gran abanico de recursos que se está ofreciendo. Entonces, en esta interfaz yo puedo buscar Atmósfera, por ejemplo, y ya lo que me sale a continuación son todos los recursos de actividades de Aula Planeta que tienen que ver con la atmósfera desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Si yo quisiera acotar la búsqueda un poco, tendría que hacer uso de estos filtros, tanto de curso como de materia. Vamos a poner, por ejemplo, primero de la ESO. Y aquí ya saldrían los diferentes tipos de recursos y actividades que tienen que ver con con la atmósfera en este caso. Para agregar estos recursos a mi aula virtual, hay que hacer clic en la cruceta de aquí a la derecha y vemos que se van añadiendo debajo poco a poco. Si nos hubiésemos equivocado en alguno, basta con hacer clic en borrar para ver que, bueno, pues para ver que nos añadan algunas que no deseemos añadir, solo aquellas que sí que queremos añadir. Vamos a agregar estas tres, por ejemplo, guardamos cambios y regresamos al curso. Una cosa que no he explicado antes de añadir las actividades, perdonadme, es que si yo hago clic en cualquiera de ellas, puedo previsualizarla. En este caso, este sería un pequeño proyecto sobre ver y observar cómo se forman las nubes. Vemos que hay una parte de presentación con una serie de preguntas para que el alumnado vaya pensando acerca de este proceso y una tarea en la que se pone en marcha, en la que se propone al alumnado un experimento. Vemos que al final hay un mensaje que dice: para realizar la entrega debe seguir las instrucciones o indicaciones del profesor. Bueno, vamos a ver cómo desde el aula virtual podemos asociar una entrega a este proyecto. Voy a agregar estos tres recursos: un mapa conceptual, un examen o autoevaluación y esta actividad del proyecto. Guardamos y vemos que al final de la sección 2, donde yo le he dado clic a esta opción, añadir actividad de recurso, se han agregado las actividades. ¿Hay alguna duda de momento por el chat? No, por ahora no hay ninguna duda. Estupendo. Continúo entonces. Y ahora tendría acceso a estas actividades. En este caso, por ejemplo, vemos un mapa conceptual. Es un mapa conceptual interactivo. Podéis ocultar y mostrar el contenido, podéis ampliarlo, disminuirlo, etcétera. No vamos a entrar en la tipología de recursos de Aula Planeta porque es muy extensa, nos llevaría toda la hora y han pasado 25 minutos. Y además que hay un webinar que se realizó hace unas semanas sobre justamente este tema, ¿no? ¿Qué tipos de actividades y recursos puedo implantar en mi aula virtual con Madrid 5E y Aula Planeta? Igualmente, de aquí a pocos días o incluso pocas semanas, se va a hacer una segunda edición de ese webinar. Bien, antes hemos dicho que en este tipo de actividades competenciales hay que hacer entrega de un proyecto. Entonces, esto en el aula lo podemos solucionar de dos maneras.
en físico, es decir, llevando el experimento a clase, ¿no? Que los alumnos lo lleven a clase y lo presenten delante de todos, o subiéndolo como tarea en Moodle. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si hacemos clic en añadir una actividad o un recurso, yo puedo agregar el recurso tarea. Este recurso es fundamental para nutrir a vuestra aula virtual de entregas. Si muchas veces, si queremos hacer algún proyecto con los alumnos y por lo que sea los alumnos lo hacen en casa y no tienen la posibilidad de presentarlo en clase, lo pueden presentar mediante el aula virtual. Como siempre hay que poner un nombre al recurso que estemos creando. En el caso de los de Aula Planeta, como vienen con su propio título, no hace falta pasar por este formulario. Es algo que se ha hecho para facilitar la tarea docente dentro del aula virtual. Aquí hemos puesto un título, ahora en descripción vamos a poner una descripción con unas instrucciones, que es lo más lógico que se suele poner en el apartado de descripción. Vídeo. Esto ya queda un poco a criterio del profesor dependiendo del proyecto que nos vayan a entregar los alumnos. Pero el recurso tarea, la funcionalidad básica que tiene es que sirve para que los alumnos suban un archivo y ese archivo se quede dentro del almacenamiento del aula virtual. Voy a ponerme en el rol del alumno para que se vea mejor. Cambio de rol a estudiante. Me voy a cualquier tarea. Hemos agregado esta. Entonces, yo ahora como alumno tendría que hacer clic en agregar entrega y arrastrar desde mi ordenador el fichero correspondiente con el proyecto. Si he grabado un vídeo, pues el vídeo. Si he grabado un podcast, pues un podcast. Si he hecho un mural, arrastrar la imagen en este caso. Si he hecho una presentación de PowerPoint, arrastrar la presentación, etc. Una forma muy sencilla de que los alumnos puedan subir cualquier tipo de archivo y yo como profesor pueda tener un acceso rápido a ellos. Vuelvo al inicio, me cambio al rol de docente otra vez y volvemos. El recurso de tarea es eso, es para agregar, que los alumnos agreguen un archivo y yo como profesor verlo. Y puedo calificarlo dentro del aula virtual. Tendría que ver cada uno de ellos y ponerle una nota. ¿Qué más recursos básicos podemos hacer? Podemos incluir, mejor dicho. Como veis, no nos aparece la opción porque la edición se ha desactivado. La vuelvo a activar. Hago clic en añadir una actividad o un recurso. Y, por ejemplo, tendría también la opción de añadir, que esto se ha hecho hace poco, el recurso Jitsi, que es un módulo, es un tipo de recurso para organizar videoconferencias, pues con las familias, entre profesores y alumnos, o incluso entre los propios alumnos. Ponemos un nombre de la sesión. Ponemos una instrucción. Por ejemplo. Y guardamos los cambios. Bueno, en el caso, este es algo exclusivo de este módulo de Jitsi, por cómo está diseñado. Hay que hacer que el título sea una única palabra. En este caso vamos a poner sesión ejemplo a secas, con la E mayúscula. A ver, bueno, claro, tampoco creo que pueden llevar tildes. Ahí está, sí, no pueden llevar tildes y solo una palabra. Ya tendríamos añadido nuestro módulo de videoconferencia. Otro recurso muy interesante que podéis añadir a vuestra aula virtual son los foros. Vuelvo a hacer clic en añadir actividad o recurso. Y aquí lo tenemos. Lo agrego.
Y en este foro podemos poner, por ejemplo, experimentos interesantes. El foro no tiene por qué ser, esto ya es a planteamiento del docente, no tiene por qué ser una actividad exclusivamente curricular. Es decir, yo como docente, si tengo alumnos confinados, puedo hacer un foro para que ellos compartan, por ejemplo, esto ya son propuestas que se me ocurren ahora mismo en directo, puedo hacer que compartan un pequeño diario, ¿no? O experiencias vividas durante el confinamiento. O formas de ocio en las que ellos se divierten. Por ejemplo, yo como docente puedo abrir un post o un foro en el que diga, comparte tus ideas más interesantes para divertirte en casa. Y ya los alumnos pueden participar y compartir esas ideas. Es una forma diferente, pues, por ejemplo, de trabajar ciertos aspectos de la comunicación, pero utilizando un tema que se sale del currículo, pero que no deja de ser atractivo para los alumnos. Aquí, dependiendo del tipo de foro, se configura de una manera u otra, pero lo más habitual es ponerlo foro para uso general. Como veis, hay una gran cantidad de opciones. No vamos a entrar en ellas porque simplemente con ver que tenemos la posibilidad de meter el foro ya será suficiente para aprender. Guardamos los cambios y esta vez vamos a entrar. Aún no hay temas dentro de este foro, pero podemos añadir un nuevo tema. Mi experimento favorito. Podemos meter un mensaje introductorio en este primer hilo. Comparte con el resto de la clase tu experimento científico favorito. Puede ser un enlace a un vídeo de YouTube, una presentación o un documental de otra web. Lo enviamos al foro, enviamos este mensaje. Y ya estaría creado el hilo. Ahora aquí ya los alumnos podrían ir respondiendo a este primer mensaje. Nosotros como profesor, además, dentro del foro, podemos ir agregando diferentes temáticas y podemos ir viendo los mensajes de cada alumno desde participantes. Otra cosa de uso básico que podemos hacer con nuestra aula virtual es la edición de recursos. Es decir, podemos moverlos y arrastrarlos, que lo hemos explicado, ocultar, borrar, etc. No vamos a volver a entrar, pero era un poco por recordarlo. Un ajuste ya no tan básico es la restricción de la edición de recursos, ¿vale? Es decir, podemos añadir ciertas opciones. Un segundito. Por ejemplo, aquí tenemos una actividad de examen, ¿no? Vamos a entrar en sus ajustes. Y vamos a ver, en este caso, los ajustes de finalización de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? En este caso tengo un alumno que ya ha hecho este examen. Entonces, voy a hacer clic en esa opción. Y ahora es como si ningún alumno la hubiera hecho. Esto es el menú que os vais a encontrar por defecto. Cuando yo entro en el aula virtual, puedo hacer que tengo tres opciones. Que los recursos que yo vaya subiendo, los alumnos los puedan marcar con un tic o no. Y si los marcan con un tic, puedo hacer que este tic sea automático o que no sea automático. Es decir, que ellos lo tengan que hacer manualmente para que ellos mismos sean conscientes de lo que llevan leído. Por ejemplo, si hemos subido contenidos más teóricos o si hemos hecho ejercicios, si hemos subido ejercicios, pues que ellos, una vez que estén hechos, los marquen de forma manual. Si este examen le doy clic a no indicar finalización de actividad, al guardar los recursos, al guardar los cambios, vemos que aquí a la derecha ha desaparecido esta opción, este tic de aquí dentro del recuadro. Por el contrario, puedo hacer que se marque de forma manual. O también puedo hacer que se marque de forma automática cuando los alumnos hagan estas condiciones. En este caso puedo decirles que
puedo decir al sistema que una vez que el estudiante reciba una calificación de esta actividad, se le demarque como finalizada. O por el contrario, si es un contenido teórico, como ese contenido teórico no va a generar ningún tipo de nota, puedo hacer que a la hora de que lo visualicen, se les marque ya de manera automática. Y ya aparecería aquí, de forma con un icono ligeramente diferente a los otros. Otro tipo de ajuste que nos puede venir muy bien durante el día a día en el aula virtual son las restricciones de acceso. Volvemos a hacer clic en editar con la edición activa. Vamos a este recurso en concreto y hacemos clic en esta opción, restricciones de acceso. ¿Esta opción para qué sirve? Sirve para que cierto tipo de alumnos tengan acceso a algunos contenidos y a otros no. Lo que hemos dicho al principio cuando hemos creado los grupos. Yo, por ejemplo, puedo hacer que este examen, ¿no? En este caso, tenga una restricción de grupo. Moodle se rige por esta norma, debe o no debe. Es decir, si yo ahora mismo marco que el estudiante debe cumplir lo siguiente, grupo ACI, Ciencias Sociales, los estudiantes que estén dentro de mi grupo de adaptación curricular de Ciencias Sociales verán este examen. Por el contrario, si marcase la opción contraria, el estudiante no debe cumplir este filtro para poder ver el examen. Es decir, va a funcionar tanto en positivo como en negativo. Si quiero que lo vean el resto de grupos, le doy a no debe. Si quiero que lo vea este grupo en concreto, porque llevan esta adaptación o porque son de, a lo mejor los de quinto A, quiero que lo vean. Pues aquí tendría mi grupo quinto A. Ahora yo guardo los cambios y regreso al curso. Y aquí tendría yo como profesor la marca de restringido. Volviendo a las opciones de restricción, también puedo restringirlo por la fecha. Es decir, yo puedo dejar subido un examen al principio de una unidad didáctica. Imaginad que mi unidad didáctica me va a llevar 4 sesiones de aula y la quinta sesión ya sé qué día a qué hora la voy a tener. Entonces, voy a borrar la restricción anterior. Puedo añadir una restricción por fecha y decir, el estudiante debe cumplir lo siguiente. Y ahora añado fecha 26 de octubre a las 18 de la tarde. Entonces, para que este alumno tenga acceso a este examen, se debe cumplir el siguiente ítem, que sea 26 de octubre de este año a las 6 de la tarde. Hasta entonces no va a tener posibilidad de acceder a este examen. Como podéis ver, hay diferentes tipos de restricción. También puedo añadir uno de finalización de actividad. Hasta que no haya hecho una actividad en concreto o varias actividades, el alumno no va a tener acceso al examen. Pero estas restricciones valen para el examen, como para actividades y como para cualquier tipo de recurso. Lo mismo con calificación, perfil de usuario, nivel, etcétera. Conjunto de restricciones es utilizar varias de estas a la vez. Vamos a cancelar los cambios. ¿Hay alguna duda de momento? Por ahora no, todo tranquilo. Perfecto. Entonces ya hemos visto algunos ajustes de Moodle que nos permiten lo que viene a ser pues, hacer un uso ya más avanzado de la propia plataforma de nuestra aula virtual de Educamadrid. Cuando digo Moodle me refiero al aula virtual de Educamadrid, ya que Aula Virtual Educamadrid es lo que es el nombre a nivel institucional, pero el software, el programa que estamos utilizando en todo momento es Moodle. Con la aportación que se ha hecho desde Aula Planeta, con estos dos bloques, tenemos la posibilidad de nutrir nuestra aula virtual de contenido curricular. Esto se hace desde este primer bloque. Estos bloques deberían venir por defecto
deberían venir añadidos en vuestros cursos. Si no están, para añadirlos aquí, ir a activar edición y agregar un bloque. Y aquí aparecería Aula Planeta Repositorio y Banco de Contenidos Aula Planeta. Bien. Yo desde aquí tengo lo que viene a ser los diferentes tipos de contenidos que puedo añadir. Puedo añadir una asignatura completa a mi aula virtual. Además, me crearía una sección por cada unidad didáctica. Puedo añadir diferentes unidades didácticas, tanto unidades didácticas pensadas para el profesor, con sus guías docentes, con su programación, con sus contenidos secuenciados, etcétera, como cuaderno de aprendizaje del alumno, que son son recursos que se asemejan al libro digital. Y por último, puedo añadir recurso que nos llevaría a la misma interfaz, si os fijáis, que la de antes. Cuando he añadido desde una actividad un recurso de Aula Planeta. Vuelvo hacia atrás, hago clic en el bloque y vamos a agregar una unidad. Aquí a la derecha tenéis siempre ayuda. Aquí estará el calendario. En el de debajo está el calendario de webinars, que ya mi compañero os ha pasado el calendario vía chat. Y aparte tenemos unos primeros pasos que igual nos lleva a un Google Sites que está dentro de ese primer índice, en el que, bueno, aquí, por ejemplo, se cuenta un poco a rasgos generales de qué va el proyecto y qué se añade. Pero si hago clic en unidad, esta ayuda de aquí a la derecha cambia. Y en este caso dice, consulta qué tipo de recursos dispones y cómo utilizarlos en el aula. Igual nos lleva a un site ya específico con estos dos tipos de unidades y cómo modificarlos. Vuelvo a mi intención original, que es, voy a añadir una unidad didáctica en mi aula virtual. Entonces, simplemente he hecho clic en el bloque de la derecha, elijo unidad, no por estas idas y venidas, y ahora simplemente seguir la interfaz. Vamos a elegir un curso. Segundo de la ESO, por ejemplo, me va a salir ya de ciencias. Elijo una asignatura, lengua castellana y literatura, y nos pregunta qué tipo de unidad queremos añadir. Si una secuencia didáctica para el profesorado o un cuaderno de aprendizaje para el alumnado. Vamos a elegir la primera, secuencia didáctica para el profesorado. Elegimos una unidad en concreto, el texto, por ejemplo. Podemos previsualizarlo, aunque vamos a entrar ahora, así que no hace falta. Hacemos clic en siguiente. Y nos va a preguntar en qué sección del aula virtual queremos añadirlo. Vamos a añadirlo en este caso en el tema 4, que no hay nada. Hago clic en añadir la unidad y mostrar los cambios, una vez seleccionado el tema. Aparece esta pantalla de confirmación diciendo que se han añadido ya los siguientes cambios al aula virtual. Y esto dice, esto es lo que se ha añadido básicamente. El tema 4, perdón, se ha añadido al tema 4 del aula virtual una secuencia didáctica del texto de la asignatura de lengua castellana de segundo de la ESO. Bien. Yo ahora, si entro aquí, para esto ya os recomiendo ver algún webinar específico, pues, o bien de descubrimiento o bien de las secuencias didácticas, pero vamos a verlo así por encima. Al entrar en la secuencia didáctica, nos llevará a la interfaz de Aula Planeta. En este caso es un entorno de pruebas, pero en las aulas virtuales ya de los centros tiene un aspecto más trabajado y más bonito. Este es un entorno de pruebas, entonces se ve así un poco, pues bueno, de aquella manera. Y bueno, aquí vemos ya un poco los objetivos de la guía y la guía didáctica del tema, de la unidad didáctica, perdón. Con sus objetivos competenciales, la estrategia didáctica a seguir. Todo bien esquematizado. Pero lo que nos interesa, sobre todo a la hora de añadir cosas a la aula virtual, son los recursos secuenciados que aparecen a lo largo del tema. Estos recursos siguen el currículo oficial de la Comunidad de Madrid, como es lógico. Y vemos que cada uno tiene su icono. Estos, por ejemplo, de lápiz son actividades autocorregibles. Si yo quisiera ver una, basta con hacer clic y ya me llevaría a la actividad en concreto. La puedo corregir, puedo reintentarla y también puedo ver la solución.
Si me ha gustado, por ejemplo, esta actividad, basta con hacer clic en estos 3 puntitos de aquí a la derecha y añadimos el recurso a Moodle. Decimos que sí, que estamos seguros. Nos pregunta en qué curso queremos añadirlo. En nuestro caso, como solo tenemos uno, pues solo aparece uno. Pero si tuvierais más de uno, aparecería el listado aquí. Selecciono este de Madrid 5E, Aula Planeta, 26 de octubre, y lo añado al tema 4. Y ya estaría. Ahora he añadido a mi aula virtual la actividad en concreto. Aquí está. Estas actividades, tanto esta como las tareas, como las actividades competenciales, etcétera, es decir, tanto los de Aula Planeta como las que no son de Aula Planeta, se integran con el libro de calificaciones y aquellas que sí que son autocorregibles, se genera una nota de forma automática, ya que el sistema, como las puede corregir, pues genera esa nota. En este caso, como hemos matriculado a los alumnos ahora y después hemos añadido las actividades, pues no hemos podido generar una nota o un registro de esas actividades. Igualmente, aquí aparecerían las notas y yo, si activo la edición desde el libro de calificaciones, podría modificar las notas de cada ejercicio, porque sí, hay actividades autocorregibles que generan su propia calificación, su propia nota, pero hay otras que no lo son. Hay otras que son de respuesta abierta, hay otras que son actividades competenciales y el alumno tiene que generar un producto, una investigación o un experimento, lo que sea. Desde aquí ya podemos poner una nota en particular. Por último, muy importante, no hay que olvidarse de guardar los cambios. Y vemos que aquí aparece el resto de calificaciones. Es decir, el scroll vertical es para el listado de alumnos y el horizontal para cada una de los ejercicios. Vemos que además la lista de alumnos se desplaza de manera automática para así no perder el control de qué nota le estamos poniendo a qué alumno. ¿Hay alguna duda de momento? Todo bien. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, gracias Laura. Que me he quedado pensativo. Bien. Entonces vuelvo a mi secuencia didáctica. ¿Qué más? Para aquellos ejercicios que son autocorregibles, pues bueno, como simplemente hay que seguir el enunciado y son tareas a asignar, no hay una guía didáctica ni una propuesta, porque es obvio lo que hay que hacer. Pero para interactivos, por ejemplo, o para otro tipo de recursos, sí que aparece el objetivo del recurso en sí con su propuesta docente. Aquí aparece una propuesta durante la presentación, con su material complementario, que en este caso es una ficha para el alumno, y una parte para después de la presentación para trabajar estos contenidos. Otras veces es antes de la presentación, hay algún tipo de trabajo previo. Otras veces se adjuntan durante la guía docente documentos como pueden ser evaluaciones, enlaces a otras webs, etc. Aquí vemos más de lo mismo. Aquí vemos que además hay una actividad asociada con su solución. Vemos aquí la actividad y aquí vemos el solucionario para el docente. Nosotros, al agregar este tipo de recursos al aula virtual, lo que se agregaría, perdonadme, es esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Es el interactivo. Pero lo que viene siendo la guía docente y esos archivos complementarios no se agregarían al aula virtual de forma automática. Para ello hay que descargarlos, los abrimos en la pestaña nueva, los guardamos y ya los subimos si consideramos que es lo oportuno. Vamos a agregarlo para que veáis dentro del aula virtual cómo acaba siendo esto, es decir, cómo se agrega y cómo se ve. Y vemos que efectivamente tenemos el interactivo.
pero no tenemos la guía docente. Vale, ya hemos visto cómo incorporar nuestra secuencia didáctica. Ahora vamos a ver cómo incorporar el cuaderno del alumno, brevemente. Igual no voy a entrar muy en profundidad en él, pero el cuaderno del alumno es un entorno exclusivo del alumno para que él trabaje de manera autónoma y consulte, es el sustituto al libro de texto o al libro digital. Vamos a agregar uno aquí. Seguimos la interfaz. Agregamos una unidad. Elegimos curso. Vamos a elegir la misma unidad, pero en este caso era el texto, pero en este caso en vez de secuencia didáctica, cuaderno del aprendizaje. Le damos a siguiente. Uy, a ver aquí. Aquí no he marcado algo, vale. Vamos a aprovechar, me viene fenomenal que haya pasado esto, para enseñaros que tanto las secuencias didácticas como el cuaderno del aprendizaje se pueden agregar también desde la edición activa. Este tipo de fallos pequeños nos pasa porque estamos utilizando un entorno de pruebas en el que futuros cambios que se vayan a implementar sobre esta integración se aplican primero aquí y por eso hay veces que puede dar algún tipo de fallo. Pero esto en vuestras aulas no debería pasar porque os llega una versión definitiva. Entonces, me vuelvo a añadir actividad de recurso, añado cuaderno del aprendizaje y vuelvo a la misma interfaz. Segundo de la ESO, lengua castellana y literatura, el texto. Lo agregamos al curso, guardamos cambios y aquí lo tenemos. Voy a cambiar un segundo de rol para que veáis que la secuencia didáctica nos ofrecía la posibilidad a nosotros como profesores de extraer recursos e incrustarlos en el aula. ¿Qué pasa? Que esto no queremos que el alumno tenga posibilidad de añadir recursos dentro del aula virtual, por lo que nunca va a tener acceso a las secuencias didácticas. Solo lo va a tener al cuaderno del aprendizaje. Veis que ha desaparecido aquí dentro del tema 4 la secuencia didáctica. Entonces, voy a entrar en el cuaderno del aprendizaje. Cada asignatura es diferente, pero en el caso de lengua, el cuaderno del aprendizaje, cada uno de ellos se distribuye por unidades temáticas, pero dentro de cada unidad por las diferentes dimensiones de la lengua. Es decir, hay una parte de lectura, otro del léxico, la gramática, la ortografía, el uso de la lengua, la literatura, una parte de competencial y un repaso de unidad. Me he saltado la interferencia porque esto es un recurso exclusivo de lengua castellana y literatura, cada asignatura tiene el suyo, en el que se trata la unidad didáctica desde una propuesta diferenciadora y en el caso de las interferencias viene a ser un vídeo, una situación comunicativa que haga pensar al alumnado, que le choque en su mente y que le haga desarrollar ciertas ideas y a partir de ahí desarrollar toda la unidad. Como me he metido como alumno, no tengo la opción de modificar, pero voy a volver al aula virtual rápidamente en estos últimos minutos. Cambio a mi rol normal, que es el del profesor, y si me metiese en el cuaderno del aprendizaje, tendría la opción aquí arriba a la derecha de modificarlo. ¿Para qué me sirve modificarlo? Pues más de lo mismo, por si tengo alguna adaptación curricular, por si quiero adecuar los contenidos de la propuesta de Aula Planeta con los que yo doy cada año en clase, etcétera. Yo con este botón de aquí ya podría modificar. Si queréis aprender a cómo modificar el cuaderno del aprendizaje, os recomiendo que os veáis el webinar del jueves pasado en el que vimos exactamente esto, cómo modificar nuestro cuaderno del aprendizaje. Algo a tener muy en cuenta es que, lo que he dicho al principio, el trabajo que se haga dentro del cuaderno del aprendizaje se queda ahí, es decir, no hace registro en Moodle. ¿Qué es lo que sí deja registro en el libro de calificaciones? Las actividades, las tareas, ese tipo de recursos sí, pero el cuaderno del aprendizaje, este libro digital, no deja huella. Aquí el alumno puede hacer una actividad 16 veces sin temor a equivocarse porque al docente no le va a llegar ninguna nota. Por último, para ir cerrando, otra forma de nutrir el aula virtual es mediante este bloque, el banco de contenidos de Aula Planeta. Este banco de contenidos, como he explicado muy al principio,
y he aprovechado para extraer un enlace, es un entorno interactivo en el que se ha volcado todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta. Al final se trata de un entorno de investigación para el alumnado en el que puede contrastar información veraz y actualizada sin tener elementos distractores como, por ejemplo, en YouTube, los vídeos de sus youtubers favoritos a la derecha con los vídeos, publicidad, información no contrastada de algunos blogs a los que se suele acceder con facilidad desde Google, etc. El banco de contenidos funciona de manera muy intuitiva. Aquí hay una serie de secciones o apps, entre ellas destacamos la Temapedia, porque recoge contenidos de diferentes asignaturas, tanto de las que se ha hecho contratación por parte de la consejería, como de aquellas de las que no se ha hecho contratación. Aquí vemos, por ejemplo, expresión y educación física. Tenemos música, dibujo técnico, educación plástica y así. Pero no son contenidos que estén organizados según el currículo. Son contenidos enciclopédicos siguiendo estas ramas de conocimiento. Además de la Temapedia tenéis, como es aquí bastante obvio y visual, un buscador. Aquí buscáis un término, por ejemplo, Cervantes, y aparecen una serie de resultados. Una escritora, un municipio, revista literaria, escritor español, etc. Vemos que además los artículos normalmente suelen estar relacionados con otros. Con otros personajes importantes en la historia, con otros términos claves, etc. Hasta aquí ha llegado el contenido de este webinar. Entonces voy a pasar otra vez a la presentación, las diapositivas. Este sería un poco el resumen de la aportación de Aula Planeta en el aula virtual. Tenemos por un lado el contenido curricular para alumnos y profesores, que se dividen estos recursos independientes, estas unidades, tanto las unidades del profesor donde va extrayendo los recursos y consultando sus guías docentes, como el cuaderno del aprendizaje para cada alumno. Por otro lado tenemos la aportación extracurricular, que es este contenido enciclopédico, el banco de contenidos. Ya por último, recordaros otra vez que en nuestro canal de YouTube iremos subiendo cada webinar que hagamos y también materiales formativos. Además tenéis la ayuda contextualizada, ese índice de Google Sites que ya pasa mi compañera por el chat y que si no los tenéis también disponibles en el aula virtual. A la derecha cuando agregáis una unidad, un recurso, una asignatura, etc. Por otro lado tenéis el grupo de Telegram que es abierto y que cada día se van sumando más profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid. Tenéis ahí, pues eso, es un método más directo para consultar dudas concretas. Aunque por otro lado tenéis un correo que ahora lo vamos a facilitar. Y nada, las redes sociales otra vez de nuevo, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahora sí que sí, para ya cerrar del todo, vamos a pasaros un pequeño cuestionario para que nos ayudéis a mejorar, ya que esto al final, aunque lo hayamos desarrollado desde Aula Planeta, es para todos vosotros y vosotras y tiene que ser de utilidad. Entonces, ahora mi compañero os pasará vía chat el enlace, lo podéis escanear con el móvil si tenéis lector de QR. Si tenéis dudas, podéis contactar, si son dudas de Aula Planeta, en este correo, aulaplaneta@planeta.es. Si son dudas de Educamadrid, podéis contactar al CAU de Educamadrid y daros las gracias por vuestra asistencia. Espero que este webinar haya sido de ayuda y nada, nos vemos pasado mañana. Si hay alguna duda en el chat, la comentamos y si no ya cerramos por ahí. Por ahora no hay nada, así que muchas Genial. gracias. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.